Sean nuevamente bienvenidos a la actividad de capacitación, mejora de la capacidad de movilización de recursos con base en propuestas de financiamiento basadas en resultados. Antes de comenzar, me voy a permitir leer la semblanza del ponente del día de hoy. Él es Carlos Eduardo Piña Mondragón. Es sociólogo egresado de la UNAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia como especialista en fortalecimiento institucional de las organizaciones de sociedad civil. Ha colaborado con diversas iniciativas público-privadas, entre las que destacan la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Gestión Social y Cooperación AC-GESOC, Nacional Monte de Piedad, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y actualmente es consultor asociado de la firma Modum Consultores. Es experto en diseño y desarrollo de estrategias de filantropía estratégica, inversión social, sistemas de monitoreo y evaluación de resultados e impacto social, así como en la facilitación de experiencias integrales de aprendizaje dirigidas a fortalecer la cultura de la toma de decisiones basada en evidencia. Licenciado, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Sí, bueno, gracias por la presentación, por la invitación a impartir este curso, que ya el año pasado tuvimos una primera experiencia de compartir con las organizaciones este tema, así que bueno, traemos por ahí unos temas como para replicar algunos contenidos, pero también elementos nuevos para este año. Bueno, sobre el tema del simulacro, yo estaré avisándoles unos minutitos antes para que no nos agarre de sorpresa, tal vez unos 3, 5 minutitos, hacemos una pausa, a los 15 minutos regresamos y continuamos con el curso, ¿ok? Bueno, como saben, este es un curso de 2 días, nos veremos el día de hoy y el día de mañana, así que tenemos bastantitos contenidos por revisar y nos vamos a ir poquito a poquito, ¿ok? Bueno. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos por acá. Ok. Bueno, antes de empezar, además de las recomendaciones que nos dio Fernanda, es importante para mí, pues, tener como una interacción visual con ustedes. En la medida de lo posible, traten de tener su cámara encendida. Ayuda muchísimo también para palpar cómo está recibiendo el equipo estos contenidos. Bueno, el tema del identificador con nombre, veo que todos lo tienen. Tengan a la manita un cuadernito de notas y traten de que este espacio estén trabajando en un equipo de cómputo, porque vamos a utilizar un par de aplicaciones y es posible que si nos da tiempo, etcétera, hagamos algunos ejercicios. Entonces, mejor que lo hagamos directamente en la compu y no en un dispositivo móvil. Y muy importante, como saben quienes han compartido espacios de aprendizaje conmigo, no me gustan los monólogos, no me gustan las exposiciones unilaterales, me gusta mucho la discusión, la participación, la reflexión colectiva, así que vamos a abrir varios espacios para ello. Por lo tanto, es muy importante pues, que tengan concentración y una participación muy activa en este tema, porque es un tema que, si bien pues, tiene elementos técnicos importantes que debemos de considerar. Ayúdenme, porfi, a quien tenga su micrófono encendido, apagarlo, porfa. Y si en el momento que quieran participar, enciéndanlo sin ningún inconveniente, nada más como para no tener ahí la contaminación de ruido. Me desconcentro muy fácilmente. Entonces, les decía que vamos a abrir unos espacios de discusión. Este es un tema que, si bien tiene elementos técnicos que es importante que platiquemos y les demos algunas recomendaciones, algunos tips, algunos ejemplos, también tiene mucho que ver con formas, ¿no? Con el contexto en el que estamos. Entonces, seguramente vamos a poder aprovechar esos espacios de reflexión para que compartan sus experiencias, sus obstáculos, los desafíos que han enfrentado, y a partir de este diálogo colectivo podamos encontrar como puntos que nos ayuden a superar dichos obstáculos, ¿no? Entonces, es bien importante que, más allá de hacer el recorrido teórico por todos los elementos que traemos en esta presentación, nos detengamos en el momento que sea necesario y podamos discutir como grupo, ¿ok? Bueno, así que les invito muchísimo, muchísimo a que tengan su participación. Como podrán escuchar, tengo un poco de gripa, de tos, entonces espero que me comunique bien, que me escuchen bien, me entiendan bien, pero bueno, ahí les pongo también ese antecedente. Ok, bueno, nuestro objetivo
el día de hoy es brindar estas recomendaciones para mejorar la presentación de proyectos en propuestas de financiamiento en general, pero en temas particulares de convocatorias, ¿no? Esta estrategia de movilización de recursos que es muy recurrente, ¿no? Que es básicamente como una de las principales pilares que tenemos para captar y movilizar recursos. Pero bueno, es un tema que, si bien como concentra la atención en este tipo de elementos que solicitan estos formatos de solicitud de propuestas, mucho de lo que vamos a platicar va a trastocar diferentes elementos de no solamente la movilización de recursos, sino la capacidad que tenemos como organización para transmitir de una manera eficaz el valor agregado de nuestra institución, la postura, ¿no?, ética de desarrollo que tiene, la identidad organizacional. Entonces, si bien, insisto, ¿no?, tiene como este énfasis en convocatorias, presentar proyectos por este medio, va a trastocar a diferentes elementos del fortalecimiento organizacional. Vamos a estar en este espacio reconocimiento como las tendencias que existen en estos diálogos que tenemos con interlocutores, inversionistas, donantes, filantrópicos estratégicos, etcétera, las expectativas que tienen ellos, que tenemos nosotros, pero de manera muy particular, ¿qué observan estos interlocutores cuando nosotros presentamos una propuesta y ellos tienen que dictaminar o valorar si esa propuesta es acorde a sus intereses, es acorde a sus criterios de elegibilidad, etcétera? Entonces vamos a ir tocando estos puntitos, ¿no? Okay. Y no solamente en un contexto nacional, hay tendencias que vienen y que son en términos o en contextos internacionales. Ok. Nuestra agenda de este curso básicamente toca 4 elementos. Vamos a dar un pasito general sobre este contexto, en dónde estamos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Vamos a abrir espacios como para compartir estos desafíos y experiencias. Y vamos a ir tocando uno por uno los principios básicos que debemos de cuidar en la presentación de nuestras propuestas de financiamiento, ¿ok? Y algunas recomendaciones, buenas prácticas y elementos que debemos de cuidar o incluso evitar, no hacer, ¿no? Así, con letras en negrito. Bueno, pues, vamos entonces, vamos a empezar con todo. Ok. No es nuevo, no es nuevo para ustedes, ¿no? El reconocer que en los últimos años, podemos decir los últimos 10 años, ha existido una evolución muy acelerada en la profesionalización, en qué tan robusto, qué tan rígidos, ¿no?, son los procedimientos para convocar, captar y evaluar los proyectos que presentan las organizaciones a convocatorias de financiamiento, ¿ok? Ha habido una evolución que podemos dividir como en 3 grandes etapas, ¿no? En un principio, había un gran énfasis en que los proyectos que se presentaban tuvieran un enfoque más asociado a la cobertura de atención. ¿A qué nos referimos con esto? A la cantidad de personas, la cantidad de bienes y servicios y la calidad con la que otorgábamos estos bienes y servicios a esta población, ¿no? Había un gran énfasis en llegar a muchas personas. Pero además de esto, cuando nosotros presentábamos nuestras propuestas de financiamiento, estos interlocutores ponían mucho especial atención en qué tan madura o qué tan sólida estaba la institucionalidad de las organizaciones, ¿no? En este sentido, cómo cumplían, por ejemplo, con marcos normativos, con marcos fiscales, ¿no?, que tuvieran su donataria autorizada, obviamente, que pudiéramos conocer cuál era la trayectoria de la organización, cuántos años tenía, incluso quiénes formaban parte del equipo directivo, ¿no?, o el equipo, digamos, de los órganos de gobierno, y eso le daba a los interlocutores cierta certeza, ¿no?, o alguna certeza de que el financiamiento que estaban otorgando iba a ser utilizado de una manera eficiente y de una manera transparente, ¿no? Digamos que en esta primera como ola, ¿no?, de postura o de enfoque, lo importante es tener certeza de la transparencia
del uso de los recursos, ¿vale? En los últimos 10 años para acá, eso estamos hablando por ahí del 2010 hacia atrás, ¿no? Si no es que un poquito antes. Del 2010 para acá, ustedes lo han percibido y lo han palpado, cada vez más estos interlocutores ponen atención en los resultados que están proponiendo alcanzar nuestros proyectos, nuestras intervenciones, ¿sí? Particularmente, cómo lo que vamos a trabajar durante ese periodo de financiamiento va a generar cambios en las condiciones de vida de las personas, ¿no? ¿Qué nos referimos con estos cambios? En cómo las personas generan o obtienen ciertos aprendizajes, modifican actitudes, desarrollan habilidades, cambian comportamientos, ¿sí? Porque se percibe que la cobertura es importante, pero no es suficiente para el desarrollo, ¿sí? Tú puedes tener un proyecto con mucha cobertura, pero no necesariamente con un enfoque de resultados o de impacto. Puedes tener un proyecto con poca cobertura y sin embargo con un gran impacto, ¿no? Entonces, en la última década, los últimos 15 años, estas propuestas, estos criterios, las mismas bases de las convocatorias ponen mucho énfasis en este tema, ¿no? Pero no solamente eso, también han estado buscando la manera no solamente de dejarse llevar por esos compromisos que asumen las instituciones en sus objetivos, en los resultados, en los indicadores, a estos niveles de cambios en condiciones de vida de las personas, sino en la coherencia que existe entre las metodologías, las actividades, el presupuesto, el equipo particularmente operativo que tiene la institución en razón de esos resultados, ¿no? Tiene que haber cierto grado de coherencia. Y pues ese es como, digamos, hoy en día todavía como el gran marco del enfoque de interpretación para estos interlocutores, estos inversionistas, que van a decir, este proyecto vale la pena, ¿no? Que presente claramente estos resultados, que incluso incorpore en sus narrativas explícitamente ciertos enfoques, ¿no? De gestión para resultados de desarrollo, que hable del uso de ciertas herramientas de diseño que se incorporan en estos enfoques, que cuente con un árbol de problemas, con un marco lógico. O sea, vamos a ver en la siguiente lámina, pues algunos insumos que nosotros hemos tenido que ir construyendo a lo largo de estas tres como ciclos o estos tres momentos, en los que, bueno, ahí vamos a ir valorando si un proyecto tiene el potencial de ser efectivo y por lo tanto es atractivo para el financiamiento, ¿ok? Incluso en temas de evaluación aquí, cómo se plantean estos indicadores, qué herramientas tenemos para rendir cuentas. Fíjense aquí la diferencia que hay entre la transparencia en un primer momento y en un segundo momento la rendición de cuentas entendida más allá de cómo se usó el recurso, ¿no? ¿Qué se logró con las personas? Y por lo tanto, ¿cuál es el costo-beneficio de haber invertido en esa intervención? ¿Vale? Entonces, hoy en día digamos que ese es el elemento central, y que transversaliza prácticamente a todas las convocatorias hoy en día. Prácticamente, ¿no? Hay algunas que todavía tienen el primer enfoque y no está mal. Está bien también ese enfoque dependiendo de la identidad de cada interlocutor que tengamos, ¿no? Ok. Pero no sé si han percibido, seguramente sí, ahorita vamos a abrir varios espacios de diálogo. En los últimos 5 años ha habido una tercera etapa, un tercer ciclo, ¿no?, de evolución, en el que estos inversionistas, también como inspirados por agendas internacionales como el Pacto Mundial, ¿no?, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, como la Agenda de Derechos Humanos, pues han venido a incorporar en estas convocatorias o en estos diálogos, insisto que no solamente son las convocatorias, sino cómo presentamos estos proyectos a estos interlocutores, han venido incorporando ciertos enfoques en particular, ¿no? Enfoques que tienen que ver con los derechos humanos, con la perspectiva de género y con el desarrollo sostenible, ¿okay? Esto nos implica como organizaciones, o lo que más bien interesa a estos interlocutores, es o pone en particular atención en cómo los proyectos que presentamos tratan cada vez más de atender causas raíz de los problemas, ¿no?
y reconoce que esas causas raíz de los problemas son elementos que obstaculizan el ejercicio de derechos. Pero no solamente esto, cada vez más también estos interlocutores se están focalizando en temáticas, focalizando en poblaciones, particularmente en aquellas, que son más relevantes, ¿no? Que tienen una magnitud de problemática más alta en el país, índices más altos, y particularmente en poblaciones que nombramos históricamente discriminadas, ¿no? Este concepto de tratar de no dejar a nadie atrás y promover la equidad desde las intervenciones, ¿vale? E incluso, ¿sí? Por ahí a lo mejor no está explícitamente en las bases de las convocatorias, pero llegan a ser criterios implícitos que tanto una organización está iniciando o ya está consolidando redes de colaboración y sinergias para la incidencia pública, ¿no? No solo incidencia en política pública, sino en general en la incidencia pública. Y obviamente, de hecho van a ver, ¿no? O ustedes ya lo vieron cuando se meten a plataformas para meter sus proyectos de financiamiento. Muchos de estos donantes incluso ya hasta tienen una sección donde te exigen que te alinees a ciertas agendas internacionales, como es la Agenda 2030, ¿no? Los famosos ODS. Y todo eso parece padre, está muy bien, ¿no? Pero tiene implicaciones para la organización, no solamente en cómo presenta ese proyecto, sino en todo lo que puede movilizar en términos del fortalecimiento y la propia evolución del modelo de intervención de la organización. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué escenario nos presenta? Pues está buenísimo porque, insisto, esta evolución en estos interlocutores también de alguna manera nos impulsa, nos incentiva a observar que hay estos marcos y tratar de involucrarlos. Muchas veces incluso que ya los tenemos como organización, pero no los habíamos reconocido como tal, ¿no? Muchas de las organizaciones, IAPs, ACs, etcétera, ya trabajan desde su identidad con enfoque de derechos, pero no sabían que así se llamaba, ¿no? Y no sabían cómo traducirlo en un documento o en una narrativa verbal. Entonces, esto nos ayuda muchísimo como para tener esos marcos, esos formatos incluso, e ir, ¿no? Familiarizándonos con estos marcos teóricos, prácticos, conceptuales, etcétera. Pero también tiene desafíos importantes, ¿ok? Porque, pues, de alguna manera tenemos que ir llegando cada vez mejor a los estándares que ponen estos donantes para ser actores atractivos para la inversión. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando en este sentido? Pues en el primer momento, y esto no quiere decir que lo dejemos de hacer, digamos como estos primeros etapas de la evolución que hemos visto hasta hoy, lo tenemos que seguir haciendo, lo tenemos que seguir formalizando, institucionalizando, actualizando, tener orden, vigencia de toda nuestra documentación, nuestro objeto social, que no se vayan nuestros programas por otro lado, que haya una estructura programática clara, que exista un equipo suficiente, con roles diferentes, con un perfil adecuado. O sea, toda la parte institucional hay que seguirla cuidando y hay que seguirla fortaleciendo porque también eso es una precondición para que los proyectos tengan mayor potencial de éxito, ¿sí? Nuestros estados financieros, nuestras órdenes, la información que vamos manejando, que vamos gestionando, nuestras listas de participantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que seguir, aunque ya algunas convocatorias ya no te lo piden, debemos de seguir fortaleciendo este tema. Insisto, ¿no? Como hablaba estos últimos 15, 10 años, pues será todo el tiempo, ¿no? Yo luego ahí tengo como mis reservas con estos elementos de, debes de tener tu marco lógico, debes de tener tu teoría de cambio, debes de tener tu árbol de problemas. Y sí, claro, ¿no? Debemos de tener instrumentos, de manera más genérica, de diseño, de análisis y de gestión de proyectos, ¿sí? Que nos ayuden a transmitir que esto está hecho de una manera seria, ¿no? Incluso asociando con una perspectiva científica, ¿no? Planteamos hipótesis, analizamos un problema en sus dimensiones
observamos cómo participan diferentes actores en este problema. Planteamos resultados, indicadores técnicamente bien armados. Ok, todo muy bien con eso, ¿no? Y perfecto, hay que seguirlo haciendo. Pero yo con el tema que tengo mis reservas es con la instrumentalización, ¿no? Como si el tener solo los documentos o los instrumentos ya por ende generara capacidades en la organización. Y como si fueran los únicos documentos, ¿no? Hay convocatorias o hay donantes que te exigen tener tu teoría de cambio. Y bueno, en algunos momentos tendremos que hacerla, ¿no? Pero no son las únicas herramientas. Existen un montón y lo que debemos de hacer es demostrar que está diseñado bien el proyecto con técnica, con suficiencia, con solidez, independientemente de la herramienta que utilicemos, ¿no? Eso es como un elemento que también nosotros debemos de ahí ser un contrapeso para estos diálogos con los interlocutores inversionistas, ¿no? Entonces, bueno, para no meterme ya en temas como más de dinámica ahí entre estas relaciones, bueno, lo importante es como que en este momento, cuando el enfoque de resultados sí te exige utilizar técnicas y herramientas de diseño y de análisis y de gestión programática, ¿no? Y particularmente, que es algo que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos o de estas horas, también nos interesa o le va a interesar también a los donantes que presentemos o haya mucha coherencia entre los presupuestos que planteamos en nuestros proyectos y los alcances que tiene el proyecto, ¿no? O sea, ahí no es fácil ese tema, pero bueno, a veces se nos escapan ciertas cosas que sí son focos rojos para estos inversionistas, estos interlocutores. Ahora, en esta última etapa de evolución, ¿no? En esta presentación de propuestas, insisto, está muy chido y está muy bueno que tengamos estos instrumentos de análisis, diseño y gestión, pero ya esta última ola, ¿no? de identidad y de apuesta, te dice que no es suficiente, ¿no? Tú puedes tener un buen marco lógico, pero eso no significa que ese marco lógico tenga un enfoque de género, ¿sí? Una perspectiva de género. Tú puedes tener una excelente matriz de indicadores o incluso un sistema de evaluación de resultados o de impacto, y eso no significa que tenga un enfoque de género y o diversidades, ¿no? Tú puedes tener tus árboles de problemas y eso no quiere decir necesariamente que tenga un enfoque de derechos humanos. Y bueno, entonces ahí se nos viene un reto adicional, ¿no? Y que además es un reto que está buenísimo. O sea, al final hay que reconocer que estas agendas, pues no son ocurrencias, ¿no? Responden a una cosmovisión política y a un planteamiento ético también de cómo observamos el desarrollo. Entonces, bueno, ¿no? Y esto va a mover otras cosas, ¿no? Ya cuando queremos realmente del discurso a la práctica incorporar estos enfoques, pues nos lleva a otros terrenos de, pues, ver y transmitir que hay actores a los que les tienen diferentes roles, a los que les toca diferentes cosas, ¿no? Y cómo colaboramos con ellos, ¿no? Cómo identificamos dónde pueden haber ciertas resistencias o ciertos obstáculos y cómo vamos a atender esos posibles riesgos. Sí. Pero, adelante. No, el botón, púchale para que se... Ah, aquí le pucho. Ok, dale. Bueno, ¿hasta acá vamos bien, equipo? ¿Sí? Vero, qué bueno verte por acá. De algunos de esos temitas hablamos hace 15 días, pero vamos a contextualizarlo justo en esta importancia de cómo ir dialogando con nuestros interlocutores. Ok, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque tengo que tener acá presente el simulacro, la responsabilidad ciudadana con este tema. Ok, bueno, equipo, vamos. Ahora sí vamos a empezar, ya pasamos de este entorno, de este contexto. ¿Ustedes lo han visto así? ¿Comparten esta visión que les estoy presentando acá? ¿Añadirían otro elemento que les parece que no estoy tocando aquí? Abramos el espacio, ¿no? Empecemos a platicar. ¿Cómo han visto esto? ¿Sí lo han visto así o más o menos?
Bueno, Hola, ¿sí me adelante, escuchas? te escuchamos. Hola, bueno, yo creo que sí, pues conforme pasa el tiempo, las exigencias para poder dar los financiamientos son cada vez más, pues ahora sí que más exigentes, ¿no? Entonces antes lo podías hacer como un poco más fácil y en mi experiencia sí me he enfrentado a que ahora piden mucho más elementos para poder determinar si te dan o no el donativo. Entonces, esto que platicabas en parte en la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, el árbol de problemas, la teoría del cambio, pues son elementos que algunas organizaciones no los tienen como tal y eso pues nos va cerrando puertas a los procuradores porque entonces hay que retroceder y empezar a hacer desde el principio para poder entonces después pues ya tener listas las estrategias para meter las convocatorias. Es un poquito en mi experiencia lo que he podido observar. Muchas gracias. Minerva, ¿verdad? Mireya. Mireya. Ok, es que de ahí perdí tu nombre. Ok, sí. Y aquí hay un tema que hay que también como reconocer, ¿no? No es todos los casos. Yo sé que no es todos los casos. Muchos casos, sí, cada vez los formatos o la cantidad de información que te piden se ha ido extendiendo y eso sí es un problema. De hecho, ahí tengo algunas recomendaciones que una básica, elemental, que todos ustedes lo saben, es prepararte con tiempo para cuando vengan estas necesidades de presentar un proyecto, ¿no? Pero ha habido en algunos casos, que yo los celebro un montón, de verdad, en que los formatos se han simplificado. En términos de cantidad, ¿no? De información. Pero eso no significa que la información que tú tengas que meter ahí no tenga su desafío, no tenga su reto, ¿no? Es eso a lo que me refiero, como el tema de la narrativa en cómo planteas las cosas, la coherencia que debe existir de principio a fin en tu proyecto, qué preguntas te debe de responder a ti, ¿no? Porque eso mismo se va a preguntar el donante. Entonces, vaya, hay un escenario que es muy heterogéneo, pero que en algunos casos se ha simplificado el tiempo, reducido el tiempo y simplificado la cantidad de información que te solicitan, ¿no? Entonces, bueno, vamos, ahí hay retos que ir reconociendo y también, pues, ventajas, ¿no? También de estas evoluciones. Ok, bueno, como decía, hay una gran heterogeneidad en los formatos, los procesos que tienen estas convocatorias, los temas, los alcances, si son multianuales, si son de un año, si son por invitación directa, si son convocatorias abiertas, si son convocatorias abiertas pero solamente reciben cierta cantidad de proyectos. O sea, hay una enorme diversidad, que ese, de verdad, debería ser como un tema a discutir también. Ojalá existiera una red, ¿no? De inversionistas sociales que discuten sobre estos temas técnicos, porque sí nos ponen retos a nosotros, ¿no? O sea, tenemos que responder diferentes estilos y eso está complicado muchas veces. Pero bueno, independientemente de toda esta variedad de formatos, que si son 5 preguntas o son 40, o si son, ¿cómo se llama? De un tema, o de otro tema, o de una población, o si son de corto plazo o multianuales, etcétera, independientemente de todas estas diferencias que pueden existir, se van a dar cuenta que todas estas estrategias, ¿no? Todas estas convocatorias, por ponerle un nombre específico, van a compartir una característica en particular, que es que todas te van a pedir, o sea, de verdad, chéquenlo. Comparen en los formatos que tengan, que hayan participado en varias convocatorias y traten de hacer como de hacer ese encuadre, ¿no? Te van a pedir algunos o todos estos 6 criterios. Siempre, ¿sí? Siempre va a haber, no va a haber formato de propuesta que no toque de alguna manera alguno de estos puntos. ¿Ok?
Y son criterios que no sabemos si son intencional que los hayan retomado o que como las discusiones que han existido teóricas sobre este tema del desarrollo y de la inversión social, pues hayan llevado como a que de alguna manera se asociara con estos conceptos, estos criterios. Y son criterios que ustedes van a poder encontrar en un documento. No puse la referencia ahí, perdónenme, pero se la voy a mandar, de el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? La CAST-OCDE, que lo llama los 6 criterios de evaluación de efectividad de las intervenciones para el desarrollo, ¿ok? Tienen estos conceptos que pueden ser complejos, ahí tienen una definición y todo, van a ver un glosario y a qué se refiere y ejemplos, y está muy padre este documento, pero que habla más como de ya cuando una intervención ya se está implementando o ya se puede hacer una evaluación de ello, ¿no? Pero lo que nosotros presentamos en una propuesta es qué va a pasar, ¿no? Como el pre de esta implementación. Pero de todos modos van a tocar estos temas, ¿no? Planteado de una manera diferente, pero van a tocar estos temas. Si el proyecto que tú estás presentando es pertinente, ¿sí? Va a ser lo adecuado, está haciendo lo adecuado. Si es coherente, cómo es compatible con otros dispositivos que existen en su contexto, si es eficiente, si utiliza de la mejor forma los recursos para llegar a ciertos resultados, si es eficaz, tiene claros esos resultados y cuenta con el potencial para lograrlos, ¿sí? Si tiene un potencial de impacto, de generar impacto, cómo cambian o cómo van a cambiar en un mediano plazo, en una perspectiva, las condiciones de vida de personas, grupos o comunidades, y qué elementos tiene para demostrar eso. Y finalmente, si esos cambios que va a proponer tienen un potencial de ser sostenibles y cómo lo va a pues proponer la institución, cómo dice que eso puede ser sostenible. Ese último tema es como el que menos está presente en las convocatorias y bien también porque pues la gran mayoría son convocatorias de financiamiento de un año, ¿no? Entonces es un poco pretencioso pedir que una organización te diga cómo va a ser sostenible eso si tu financiamiento tiene una temporalidad específica. Que no, ojo, no significa que no se pueda preguntar. La forma está en cómo se pregunta y en cómo se responde, cómo se dialoga, ¿no? Pero exigir eso está complicado, ¿no? En fin. Entonces, cualquier convocatoria en lo que ustedes entren, uno, varios o todos van a tocar estos temas, ¿vale? Ténganlos siempre bien presentes. Vamos a ir nosotros explorando, esperemos nos dé tiempo en estas 3 horas que nos restan, cada uno de ellos, ¿ok? Y si no, les voy a dejar la presentación, vamos a hacer como una priorización de cuáles son los más importantes, esos vamos a entrar, y a los que no lleguemos, yo les envío la información, que van a ver que ahí es como una guía de recomendaciones, ¿no? Para que las tengan a la mano, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿no? Un paralelismo, porque no, muy difícilmente, y qué bueno también, porque son unos conceptos muy complejos, así de entrada. Pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad. Luego, ¿y a qué te refieres con eso, no? Y entonces, lo que hacen estos formatos o estos diálogos con estos inversionistas es pedirte, en otras palabras, eso, ¿no? A ver, plantéame el diagnóstico con el que diseñaste tu proyecto. O justifícame el proyecto. O haz un planteamiento del problema, ¿no? Entonces, ahí puede ser o abierta la sección o una pregunta específica. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos algunos elementos. Bien las cosas en el chat, pero están poniendo ahí su nombre. ¿Ok? La coherencia te la van a preguntar cuando te hacen referencia a cuál es el análisis de contexto de tu proyecto, ¿no? Y entonces hay características políticas, económicas, y actores relacionados con este problema, ¿no? La coherencia también tiene que ver con el elemento o con la sección donde te piden alinearte a los ODS, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué implica eso, ¿eh? Sí.
Y hay reflexiones críticas que podemos hacer sobre eso, ¿no? Y también, pues, como este tema de los indicadores que planteamos. La eficacia te la van a preguntar cuando objetivo general o objetivos específicos, cuáles son los resultados esperados y también, obviamente, los indicadores, particularmente los indicadores que tienen que ver con resultados. La eficiencia es un tema que te preguntan en el plan de trabajo, ¿no? Dime tu plan de trabajo, dime tu presupuesto y cuáles son tus metas, ¿ok? Entonces, ese punto se va a cubrir en esa sección. El impacto se va a cubrir también en la sección de indicadores y metas, pero algunas convocatorias sí te piden que tú les pongas cuáles van a ser tus medios de verificación para esos indicadores o qué metodología de evaluación vas a utilizar para esos indicadores, ¿ok? Entonces, ese tema lo vas a responder en esa sección. Y finalmente, el tema de la sostenibilidad que tiene que ver con alianzas, con si has hecho alguna evaluación, de qué tipo ha sido esa evaluación, qué decisiones has tomado en términos de tu fortalecimiento. Y la sostenibilidad, pues, es un tema como más de un análisis que hacen dictaminadores externos o el donante, que es un análisis transversal, ¿no? En la medida que cumple con todos los criterios anteriores, también una intervención es un poco más sostenible, ¿no? Hace 15 días tuvimos un taller con un nombrezote muy complejo que se llamaba Sostenibilidad Programática y pues hablábamos de eso, ¿no? De diferentes elementos que integran el concepto de sostenibilidad. Entonces aquí, en términos de la propuesta que tú metes, es en la medida que va cumpliendo con toda la anterior, qué tan potencial de sostenibilidad tiene esta propuesta. ¿Ok? Bueno, antes de irnos, justo a tiempo, vamos a hacer una dinámica. ¿Ok? Me voy a regresar ahorita a la lámina anterior para que ustedes asocien esos conceptotes que tenemos eficiencia, eficacia, con las secciones que siempre ven en los formatos de las convocatorias o en sus casos institucionales o sus presentaciones, porque ojo, estos puntos que dice sección o pregunta de los formatos son las mismas secciones que debería de contener una presentación institucional que vamos a dar, ¿no? Presencialmente o virtual, a algún candidato o algún potencial donante, ¿sí? Más o menos, pero son los mismos temas, ¿sí? Por eso no solamente es el tema de las convocatorias. Entonces, lo que vamos a hacer, pero como no me alcanzaba todas esas palabrotas, bueno, esos textos en la dinámica que vamos a hacer, sí seguí utilizando los 6 criterios de la OCDE. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a este código QR y van a encontrar esta lista, ¿no? Pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad. Y lo que van a hacer es acomodar en un ranking del 1, que el 1 es el más importante o más el mayor desafío, y el 6 es el que más se les facilita. ¿Cuáles de estos secciones o partes de la propuesta es la que más se les complica siempre? O por lo que a veces se los regresa, ¿no? Hay una buena práctica que están teniendo ya muchos convocatorias, es que te regresan una retroalimentación, ¿no? Sí, solo sí la pides, entonces hay que pedirla. Entonces, no, pues es que tu planteamiento del problema no es claro, ¿no? Bueno, entonces ahí se me está complicando la cosa. Tus indicadores son de procesos y no me planteas ningún indicador de resultado. Entonces, de esto que ustedes han vivido, ¿no? Entren a esta, ahorita me regreso. Entren a este código y pónganlos ahí, ¿no? A mí se me ha complicado más como el tema de impacto, después sostenibilidad, después eficiencia, después coherencia, así, acomódenlos. Si quieren que me regrese a la diapositiva anterior, ya nada más que tengan aquí el... Me da mucho gusto leer nombres conocidos en este grupo. Ok, me voy a regresar acá para que vean las secciones o preguntas que tenemos.
Me voy a regresar nuevamente al código por si alguien no ha entrado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por dos razones. Una, regresando del simulacro, vamos a abrir un espacio de discusión de por qué se nos está complicando las cosas que se nos están complicando. ¿Okay? Y segundo, vamos a ordenar los contenidos de esta presentación de acuerdo a lo que más se nos ha complicado, para que si no nos da el tiempo de verlo todo, las 6 criterios, al menos veamos los más importantes. Perdónenme. Gracias, Vero. Ahí te vi. Ok, bueno, estamos viendo en pantalla los resultados, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, fíjense, pues en realidad hay una, salvo el tema de pertinencia, hay casi un empate en 4 de los 6 o en 5 de los 6 puntos, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, tenemos una diversidad como organización, como organizaciones aquí presentes, en las que reconocemos que si bien podemos estar preparadas para esto, pues sigue siendo un reto en términos completos cómo presentar esto. Pero hay un tema que me sorprende un montón y que es que pertinencia esté tan bajo, ¿sí? Porque muchas veces, estando de este lado, ojo, yo muchas cosas que vengo aquí a compartirles, a platicar con ustedes, a discutir, a darles recomendaciones, también es desde un rol que me ha, afortunadamente, y con la responsabilidad que eso implica, que me ha tocado dictaminar proyectos en diferentes convocatorias, ¿no? Y muchas veces no es una cuestión que diga solo yo, sino en las sesiones de dictaminación con otros colegas, el problema empieza desde el principio. ¿Okay? El problema empieza, y lo digo el problema en un sentido constructivo, no me gusta emitir juicios ni nada, pero el tema es que la dificultad o la incoherencia que a veces existe en las propuestas empieza desde el planteamiento del problema, ¿sí? Desde el enfoque que ahí se le da, desde incluso la claridad que se tiene para expresar en pocas palabras qué onda con el proyecto, ¿no? ¿Qué va a hacer este proyecto? Más bien, ¿qué va a buscar resolver? Entonces, voy a acomodar, ¿no? Estas diapositivas en lo que resta de esta sesión y de la siguiente, para atender los que son como más relevantes, pero sí vamos a empezar por pertinencia, ¿sí? Ahí sí me voy no es omitir la consulta, sino también decirles que de este lado se observan otras cosas que a lo mejor no estamos percibiendo como organizaciones, ¿ok? Y esto es, ojo, fíjense que esto, aunque no es una muestra representativa, podemos nosotros decir, no, es que todo nuestro diagnóstico lo tenemos bien, está chido, presentamos bien esta parte, y entonces nos confiamos, metemos el proyecto, y luego muchas veces por confiarnos en eso, ahí ya perdimos. Y es lo primero que se lee, lo primerito que se lee, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar sobre ese tema y a reforzarlo, ¿ok? Bueno, ok. Nos quedan unos minutitos antes de irnos a nuestro simulacro. Estoy ahí. Les voy a dar unos, de aquí a lo que nos vamos, al simulacro, unos 3 minutos, ¿sí? Para que, regresando, platiquemos unos 5 minutitos, 10 minutitos sobre esto. Pues ya vimos que hay como un empate, ¿no? En todas o la mayoría de las áreas. ¿Por qué se nos está, o cuáles son algunos de los principales obstáculos que desde mi experiencia como persona, como organización, ya sea que explícitamente me hayan retroalimentado que por eso no me han apoyado ciertos proyectos, o que yo estoy dudando si esta parte la organización la tiene consolidada, ¿no? Si tiene que ver con un tema organizacional, de que las personas que cumplen esta función cambian constantemente en la organización. Ese puede ser un tema como más operativo, pero temas más técnicos nos interesan particularmente, como
dispersión de la información, que no necesariamente está actualizada, que no sabemos cómo darle a las herramientas que ya tenemos estos enfoques como de género, de derechos humanos, que a veces se nos complica como lo que nos limitan las plataformas o los formatos de 500 palabras. Resumen 500 palabras, esto, ¿no? Entonces ahí sí nos meten en una encrucijada. O si también estamos observando que los formatos de estos inversionistas, etcétera, son complejos, técnicamente no se les entiende, o sea, ¿qué está pasando, no? Vámonos con esta reflexión, piénsenlo, o alguno de otros puntos que venga por acá, ¿no? Piénsenlo unos minutitos, cuando yo apague mi cámara, es el momento de decir, paramos aquí, nos preparamos para el simulacro y regresamos a las 11:15. ¿Okay? En 2 minutos a hacer esto. Pero estos 2 minutos, tómenlos para meditar y hacer apuntes en su cuadernito. Estos son solo ejemplos, ¿eh? Lo que está en morado son solo ejemplos. No crean que es solo eso lo que nos obstaculiza. Son ejemplos. Ok, pues vamos preparándonos. Nos vemos de regreso 11:15, por fin. Y continuamos. Gracias. Ok, pues vamos a continuar. Qué bueno habernos dado el espacio para cumplir con este protocolo del simulacro. Y bueno, ¿no? Continuemos. Entonces, me gustaría que abriéramos un pequeño espacio, ¿no? De diálogo sobre cómo hemos enfrentado estos desafíos, qué se nos ha obstaculizado particularmente cuando presentamos estos proyectos, algunas reflexiones generales, porfa, para después ya como entrar como en algunas recomendaciones que me gustaría que estuvieran asociadas pues también a sus experiencias, ¿no? Entonces, pues nada, dejemos el espacio abierto, por favor, así que adelante 3, 4 participaciones, sería maravilloso tener. Por favor, Sandra. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues por esta metodología, esta cuestión tan importante que tiene que ver con los fondos y con los principales obstáculos que nosotros hemos tenido. Es básicamente que nosotros pues somos un poquito nuevos en este tema. No tenemos un procurador de fondos. Me estoy capacitando para poderle dar a este tema y evidentemente con lo poquito que hemos venido haciendo, pues en la información disponible y actualizada, en esa parte nos ha costado trabajo porque es agarrar de aquí, de acá y de acullá lo poquito que tenemos y lo que me pueden dar para poder subirlo a las plataformas en las que hemos incursionado. Pues afortunadamente, gracias a Dios, hemos sido bendecidos con Nacional Monte de Piedad, pero no tenemos la experiencia, no tenemos la información adecuada, disponible, actualizada. Eso apenas lo estamos haciendo, nos estamos capacitando, por eso estoy tan agradecida con escucharte. Y pues también, por ejemplo, teníamos cambios constantes de las personas de la misma fundación que pues un poquito se dedicaban acá, otro poquito nos dedicamos allá y ahí le vamos como pudiendo dar salida a esto, pero en realidad nos damos cuenta que es un área importantísima de trabajo a la que debemos poner atención y bueno, pues por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo y muchas gracias por esto. Tenemos muchas limitaciones, pero bueno, estamos construyendo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchos desafíos, ¿no? Tenemos muchos desafíos como institución, más si van empezando, están incursionando en esto. Y, ok, si hay elementos que tienen que ver con rotación o movilidad del personal, que muchas veces no podemos asignar esta tarea solo a una persona o no tener un área, que sería lo ideal o maravilloso, pero bueno, hay algunos ahí dispositivos que nos van a ayudar a
mitigar esos riesgos, ¿no? Y cada vez estar mejor preparados. Tema de acceso a la información, también. O sea, muchas veces pensamos como organizaciones cuando hablamos de procuración de fondos, que la procuración de fondos pues se resuelve con tener un buen marketing, una buena comunicación, redes de contacto, y sí, hay una parte de eso. Pero hay una plataforma que es todavía más importante y que está, la procuración de fondos está determinada por esa plataforma que vamos a ir explorando por acá, ¿no? Entonces, la procuración no se resuelve solo con procuración, se resuelve con otros temas institucionales que son bien importantes, ¿sale? Entonces, ahí hay una compatibilidad en esto. Muchísimas gracias, Sandra, por tu testimonio. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia en particular? Se pueden omitir nombres de con qué convocatoria, pero alguna experiencia que se haya vivido, ¿no? Adelante, Mireya. Hola, fíjate que a mí la parte que me cuesta más trabajo es la de sostenibilidad, porque siento que cuando ahí das los datos, ¿no? Que en cuanto a las alianzas y todo, siento como que se puede tomar como en vez de a favor, en contra, como que digan, ah, bueno, es que ellos sí tienen recursos, entonces, ¿para qué están pidiendo para otro proyecto, ¿no? Cuando el proyecto en específico, pues es otro tema. Pero si dicen, ah, no, tienes alianza con Nacional Monte de Piedad, no, pues ya tienes resuelta la vida. O con alguna otra fundación fuerte. Y a veces no, porque pues siempre tenemos limitantes, ¿no? En los proyectos. Y esa parte es la que me cuesta mi trabajo, porque digo, pongo la cantidad real y si no la pongo, pues te va a saltar cuando te pidan los estados financieros. Okay. Y ahí pues adiós el proyecto porque entonces no estás diciendo la verdad, ¿no? Es lo que me ha costado a mí como más trabajo. Muy bien, excelente. Vamos a ir explorando ahí, ¿eh? Cuando lleguemos a ese tema, que tiene que ver sí con sostenibilidad, pero también tiene que ver con un tema de eficiencia, ¿no? Cómo presentamos estos presupuestos, porque también hay que transmitir de alguna forma y el reto, a lo mejor alguien de aquí lo va a mencionar, como la mayor complicación que tenemos es resumir todo lo que queremos transmitir, ¿no? Porque en el tema de alianzas, pues hay diferentes tipos de alianza y transmitir eso de una manera adecuada también es un insumo para nuestro interlocutor que diga, a ver, hay alianzas y sí figuran instituciones como Montepiedad, como no sé, Río Arronte, como tal, pero hay alianzas de coinversión. ¿En qué medida? Pues ahí también hay necesidades de financiar, ¿no? Ciertos proyectos. Hay alianzas de complementariedad, hay alianzas técnicas, hay un montón, hay diferentes tipos de alianzas, ¿no? Y en la manera en cómo transmitimos qué rol juega cada quien, pues es un punto a favor, ¿no? Y lo van a ver como en algunos temas. Nos encantaría que también hay pues un proceso también de evolución, ¿no? En los propios inversionistas, entonces también como romper con estos prejuicios que existen sobre, bueno, si tiene varios donantes, entonces significa que no requiere el recurso, ¿no? Por el contrario, eso implica que sea más sostenible la intervención, ¿sí? Y eso es un punto a favor, ¿vale? Entonces, ahí hay que nosotros también de alguna manera, pues ser un contrapeso, ¿no? En estos posibles paradigmas que existen, ¿no? Pero que afortunadamente, la verdad es que mientras más van evolucionando los donantes, menos, se rompe más con estos prejuicios. Entonces, ahí también vamos a ir viendo de nuestras experiencias con quién sí es un costo-beneficio participar y con quién, pues a lo mejor habrá que decir no, ¿no? Bueno, vamos bien. Muchas gracias, Mireya, Sandra. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia? ¿No? Ok, bueno. Vamos entonces con los siguientes temas. Vamos a ir atendiendo algunos de estos puntos que hemos estado conversando por acá. Por favor, en el momento que quieran, yo me voy un poquito, si no lo escucho ahí levantando la mano o abriendo el micrófono, digo, bueno, vamos adelante. Pero si me quieren interrumpir, por favor háganlo sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, vamos entonces.
Vamos a entrar en estos últimos minutos que nos quedan de hoy, esta última media hora, sobre algunos principios básicos. Sandra, me da mucho gusto que estés aquí, que hayas expresado como los desafíos que están viviendo, el contexto de tu institución, de ustedes como equipo, porque estos principios básicos, ojo, estamos en un grupo, particularmente en este que estamos aquí, de 16 organizaciones, 16 personas, pero en el sector en general hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Hay organizaciones que tienen áreas específicas, no solamente de movilización de recursos, sino un grupo particular de proyectos, ¿no? De convocatorias nacionales e internacionales. Hay organizaciones en donde no hay una función como tal y entonces varias personas toman este papel. Hay organizaciones con mucha experiencia en esto. Hay organizaciones que no tienen tanta experiencia. Pero aún créanme, créanme que no lo digo con conocimiento de causa, con experiencia que me ha tocado. Aún organizaciones que tú sabes que tienen una enorme trayectoria y que sabes que tienen una capacidad para diseñar y presentar proyectos sólidos, a veces te encuentras con sorpresas que no se cumplen con principios básicos, ¿no? En cómo presentar estos proyectos y que dices, ¿qué pasó aquí? Qué raro, ¿no? Estamos hablando de la institución tal, y algo que no debe de hacer un dictaminador es decir, bueno, yo conozco la institución, sé que esto está así, que es así, entonces la voy a calificar alto, no nada más porque tengo ese conocimiento de la institución. Tú te debes de guiar con lo que está en el papel, con lo que estás leyendo. Y si estás leyendo que la propuesta no cumple con principios elementales, pues ni modo, ¿no? A veces hay que tomar decisión de calificarlos con ciertos criterios, ¿ok? Entonces, no porque sean básicos y que muchos de nosotros ya, sí, eso es obvio, pues no está de más, vamos a ponerlos, ¿no? Y después ya entramos con temas más técnicos, ¿no? Y buenas prácticas. Va. Bueno, estas diapositivas, creo que son 3 o 4, hablan como de esos elementos básicos, que son como, antes de meter un proyecto, ponte abusada, ponte abusado en esto, ¿ok? Número 1, y que pueden sonar obvios algunas, pero hay de obvios a ya poner temas finos ahí. Siempre nos dicen, ¿no? Conoce a tu interlocutor, conoce al donante, conoce sus intereses, conoce el mercado que tiene, conoce sus, ojo, pero no necesariamente conocemos qué agendas políticas tiene ese donante, ¿no? ¿Qué enfoques? Hay ciertos donantes o ciertos inversionistas que ya tienen una postura, una identidad, una propuesta política, por ejemplo, feminista, ¿no? ¿Van a apagar por sí su micrófono? Ah, gracias. Que ya tienen, por ejemplo, un discurso, ¿no? Una postura de promoción de los feminismos o de las diversidades, ¿no? Entonces, eso hay que detectarlo. Hay donantes que ya impulsan agendas de derechos humanos, ¿no? Hay incluso donantes que pueden tener un enfoque de filantropía tradicional, ¿no? O con base en la promoción de los trabajos asistenciales, que no es lo mismo que el asistencialismo, lo asistencial, y eso también es súper valioso, pertinente. Entonces hay que conocer, hay que explorar con quién estamos o con quién vamos a hablar, ¿ok? Acudan a sus páginas, sus redes sociales, qué tipo de noticias suben, ¿no? Algo bien importante son los informes anuales que tienen estos donantes, ¿no? Ver qué tipo de organizaciones son las que han apoyado, en qué rubros, ¿no? Financian cosas o en dónde más están financiando cosas, si promueven como estos enfoques señalaba, ¿no? Particulares. Y eso a nosotros nos tiene que, el observarlos, el escucharlos, escucharlas, nos tiene que decir qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, ¿eh? Cómo asociarnos, ¿no? Alinearnos, siempre y cuando sea coherente con nuestra identidad también, ¿eh? No forcemos las cosas tampoco. Agendas, ¿no? El Pacto Mundial, la Agenda 2030, la Agenda de Perspectiva de Género, la Agenda de Infancias, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es bien importante. Pero otro punto elemental, tipo elemental, que muchas veces no impacta tanto en que un dictaminador te evalúe,
porque pues eso no llega a veces hasta el proceso o esa información no llega hasta el dictaminado. A veces sí, a veces no. Pero que sí es como un foco rojo para algunos inversionistas, es que las puertas muchas veces están abiertas, ¿no? Si tienes dudas sobre la convocatoria, llama a este número o manda un correo a tal dirección, ¿sí? Si, lo que sea, si tienes algún comentario, aquí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces preguntamos cosas que son obvias y que ya están en las fases de la convocatoria. No hagamos eso, ¿sí? Tratemos de exponer dudas que sí sean, que no estén ya dichas explícitamente en esas bases, en esos criterios de elegibilidad. Si la convocatoria te dice no apoyamos sueldos operativos, uno, no preguntemos si apoyan eso, y dos, menos lo pongamos en la convocatoria, ¿ok? Porque eso es criterio inmediatamente de descalificación. Entonces, puede sonar obvio, pero es muy importante, ¿sí? Tengan cuidado. No quiero decir que sea descalificación, que si preguntas al donante, oye, ¿y apoyan proyectos en Oaxaca? Y te digan, no, dicen solamente que en la zona norte del país. Eso no es un criterio de descalificación, ¿no? Pero ya si lo metes a tu propuesta, el dictaminador lo va a ver y ya ni se va a preocupar en leer el resto del... Y no es que se preocupe, o sea, es un criterio de elegibilidad. Entonces, ya no va a leer el proyecto completo y va a ser descalificado. Entonces, es un tiempo invertido que pues, no va a tener ningún beneficio. Entonces, tengan muchísimo cuidado en esas bases de la convocatoria. Segundo elemento como básico, que otra vez suena obvio, pero los detalles no siempre son obvios, ¿no? El tiempo es fundamental. Dediquen tiempo suficiente para presentar ese proyecto, ¿no? De preferencia, elaboren sus calendarios de convocatorias anuales, ¿no? Junto con su planeación anual, si tienen un área de procuración o una persona que haga su calendario y que lo vaya actualizando conforme van apareciendo nuevas convocatorias. Eviten como esas, presentar proyectos a contracronómetro, ¿no? Hoy se presenta la convocatoria y porque si lo hacemos tan rápido, seguramente va a tener muchas deficiencias y eso sí impacta en la credibilidad y en la imagen profesional de la organización. Aunque tengan un equipo pequeño, sí traten como de asignar un responsable, al menos del seguimiento de que se presenten esas convocatorias, ¿no? Aunque participen varias personas en la elaboración, pero que sí haya una función que le dé seguimiento a cuándo se tiene que mandar y cuándo hay que estar pendiente de los resultados. En medida de lo posible, pues intenten crear un comité de esto, ¿no? Que esté representado por varias funciones. Y esto es fundamental porque muchas veces solamente mete los proyectos o plantea las propuestas el procurador, la procuradora, ¿no? O la directora, pero no considera elementos administrativos que son importantes o elementos de operación también que son importantes. Y lo mejor es tener al menos la retroalimentación, el famoso feedback de estas personas que van a estar asociadas y son las que al final van a operar el proyecto que nosotros estamos comprometiendo, ¿no? Sandra, tú mencionabas, me estoy capacitando, me interesa mucho este tema, perfecto, ¿no? ¿Qué te recomendaría, Sandra? Que los cursos, las capacitaciones que empieces a entrar, particularmente tengan que ver con temas de diseño de proyectos, ¿sí? No solamente para las convocatorias, ¿sí? Sino también para cuando vayas a presentar un proyecto con un donante mayor, con un donante en particular, el 1 a 1, que tú puedas expresar de una manera precisa, clara, concreta, muy ordenada, el valor agregado del proyecto, ¿sí? La relevancia del proyecto. Entonces, para eso necesitamos fortalecernos, particularmente en diseño de proyectos. Ya después vamos a requerir otras herramientas más, estas son como habilidades técnicas, otras herramientas o habilidades blandas, ¿no? Como la negociación, como la comunicación asertiva, como la proactividad, el liderazgo para, ¿no? Proponer tus cosas, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de habilidades que incluso yo les recomiendo que cuando hagan su perfil de puesto de estas personas que van a estar vinculadas con esto, consideren esas habilidades técnicas y blandas que sean así las compatibles para meter buenos proyectos, ¿no? Punto número 4.
Importantísimo equipo, ¿sí? Importantísimo. Tuve dudas de poner este punto, pero es mi responsabilidad ponerlo. Eviten, por favor, la contratación de externos para que les llenen las convocatorias y o le den seguimiento a estos proyectos, ¿no? No quiero decir que no esté bien que tengan la retroalimentación, la asesoría de un externo, pero es eso, ¿no? Asesoría, retroalimentación, que les digan, oye, mira, ya sea pro bono, o si les quieren pagar, o etcétera, mira, tengo mi proyecto que voy a presentar a tal convocatoria, ¿no? ¿Me lo puedes revisar? Puedes revisar que técnicamente esté bien armado, hacerme comentarios, etcétera, ¿no? Eso es una cosa, que ustedes se apropien de esas propuestas, ustedes las diseñen, ustedes las construyan y tengan estas retroalimentaciones, feedbacks, ayuda, ¿no? Mejora, etcétera. Y la otra cosa es que depositemos este ejercicio en un externo. Esto sí tiene riesgos reputacionales con las instituciones. No es tan fácil que un dictaminador o que una institución donante se dé cuenta de esto cuando lee el proyecto, pero en el seguimiento sí se va a dar cuenta, ¿no? Porque a veces tenemos estos especialistas, estos consultores que saben de diseño de proyectos, te van a enmarcar un proyecto seguramente que va a estar técnicamente bien armado, que va a tener un alcance en resultados o impactos, que va a ser atractivo, ¿no? En términos de cómo pone el énfasis en ciertos enfoques de derechos humanos, etcétera. Pero si eso en la práctica no se ve reflejado, va a haber una incoherencia, ¿no? Y esto, pues sí puede ser un punto ahí de, oye, pero tú en tu propuesta pusiste esto, esto y esto, que iban a trabajar con esto, y no lo estamos viendo acá, ¿qué está sucediendo? Y si la organización no se apropia de lo que puso ahí, entonces sí podemos tener un riesgo, ¿no? Eso es en un caso, pero en otros casos también te puedes dar cuenta cuando el proyecto está presentado por alguien que no necesariamente es de la organización, ¿no? Y eso es ya con consultores que son como muy finos y dicen, bueno, están poniendo como a esta persona como la representante del proyecto y estoy viendo la lista de las personas que forman parte de la institución y no está. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? O me meto a la página y no lo veo como parte de la plantilla del equipo, ¿no? O ya los consultores somos reconocidos en el sector, más o menos cada vez hay más y hay nuevos, y lo cual es maravilloso, pero muchos somos recurrentes, ¿no? Entonces, pues ya nos conocen, ¿no? Entonces ahí va a haber un tema ahí importante. Entonces, porfa, cuiden un montón eso porque ese también puede ser no solamente criterio de descalificación, sino un criterio que puede ahí, pues generarnos una desconfianza, ¿no? Con el inversionista, con el interlocutor. Y por último, también se vale decir que no, ¿no? Se vale decir, no vamos a participar en esta convocatoria este año, no vamos a entrar en esta convocatoria, no solamente este año, sino no vamos a entrar en esta convocatoria ya, por varias razones, ¿no? Pero estas decisiones se tienen que consensuar en el equipo y tiene que haber como justificación, ¿no? En términos de costo-beneficio. Entonces, yo sé que a veces es difícil porque decimos no, decir que no y entonces pues pierdo ahí una oportunidad de financiamiento, pero bueno, a veces creo que es mejor, ¿no? Mejor decir que no. ¿Va? Bueno, siguiente. Tomo mucho la participación de Sandra, de Mireya, que son quienes han interactuado más con el grupo, como ejemplo, de estos temas de, bueno, estamos buscando como jalar información para montarlo en la solicitud que nos piden y bueno, esto es una tarea titánica, ¿no? Y muchas veces tienes que hacerlo a contrarreloj y ¿cómo se llama? Y para una y para otra, y eso es desgastante, equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomendamos? Que vayan trabajando gradualmente, poquito a poquito, en herramientas básicas de su diseño de proyectos, ¿no?
vayan haciendo no solamente su esquemita de arbolito de problemas, sino también abajito pongan unos párrafos que describan ese árbol de problemas, que tengan datos, describan también su teoría de cambio, tengan su matriz de indicadores. Vayan preparando los insumos que créanme que van a ser fundamentales cuando venga cualquier convocatoria, ya estén un poquito más preparadas, ¿no? Entonces, hay que estar como anticipándonos a eso. Al menos les recomiendo, ojo, que no es la única herramienta y yo insisto que a mí me choca un poco eso de solo hablar de una herramienta de diseño de proyectos, pero al ser la herramienta más común, la que muchas veces incluso hasta te piden que les mandes, ¿no? Como adjunto, al menos hagan una matriz de marco lógico o una teoría de cambio, una esquemita, por programa. Si tu institución Sandra tiene 2 programas, hagan una por cada uno, ¿sí? Igual, Miguel Ángel, ¿no? Etcétera. Si tienen 8 programas, pues vayan poquito a poquito, ¿no? Consolidando sus documentitos de diseño por cada uno de ellos y que eso les facilite también el atender a tiempo estas necesidades. Los datos también son importantes actualizarlos y ya después vamos a entrar como en temas más técnicos, a qué nos referimos con fuentes primarias y fuentes secundarias, pero es importante sí o sí contar con datos que justifiquen al proyecto. Eso sí es un elemento que, por eso les decía que me llamaba la atención muchas veces el tema de la pertinencia, porque muchas veces omitimos, ¿no? Y explicamos muy bien el problema, ¿eh? El problema es sus causas son estos y los efectos son estos. Lo explicamos muy bien, pero no sustentamos esos argumentos, ¿no? Con datos, con evidencias de investigaciones, aunque sea mínimo un parrafito, ¿no? Y sí es bien importante eso. O sea, créanme que hay dictaminadoras, que son muy especiales con el tema del soporte académico de las cosas. Entonces, eso sí le va a dar un plus a tu proyecto. Entonces, traten de tener esta información y tenerla lo más actualizada posible. Este tipo de espacios, no estoy diciendo que este espacio en particular, pero espacios donde se hablan perspectiva de género en los proyectos sociales, enfoque de desarrollo y derechos humanos, alineación Agenda 2030. Aprovechen esos espacios de formación para actualizarse, ¿sí? Y que los documentos que ya tengan vayan agregando estos elementos porque les van a ayudar un montón, ¿no? Pero bueno, también sepan qué información sí vale la pena y qué información pues, no, ¿no? Entonces, no quiero decir que nada más por entrar a una sesión de curso de capacitación, pues ya vamos a tener resuelto ese tema. Hay que saber cómo y cuándo y en dónde sí y en dónde no. Bueno, y esto lo vamos a ir viendo ya en las siguientes diapositivas, que es como profundizar ya yo sé que muchas de ustedes veo instituciones aquí como AMANC, como Cruz Roja, como Ayuda y Solidaridad. O sea, ya tienen ustedes seguramente una infraestructura instrumental, ¿no? De su diseño de proyectos bastante sólida, ¿no? Pero el nivel de competencia cada vez está más fuerte, ¿no? Y cómo hacemos distintiva a una intervención y a una propuesta. Y ojo, no tiene nada más que ver con cómo ofrecemos nuestro proyecto, sino todas las implicaciones positivas que eso va a tener para cómo atendemos el problema de una manera más efectiva. Esto tiene que ver con si ya mi árbol de problemas y mi narrativa dice no es que los niños y niñas tengan el desempeño escolar bajo, sino que hay condiciones que obstaculizan su ejercicio de derechos a la educación de calidad e inclusiva, ¿okay? Y hay una narrativa ahí de derechos en la propuesta, en el objetivo, pero bueno, hay que bajarle un poco más para ver cómo se vulnera ese derecho, ¿no? Y quién está influyendo en esa vulneración y cómo yo voy a tratar de mitigar lo más posible, directa o indirectamente, con estos diferentes factores, ¿no? Eso ya es otro nivel, eso ya, o sea, puedes ver tus 2 proyectos que te plantean bien bonito el problema central con una narrativa de derechos. Pero ya cuando ves el análisis de causas y efectos, no hay diferencia,
y la que genera diferencia es la que te incorpora estos diferenciadores, ¿no? En dimensiones de vulneración de derechos, en poblaciones históricamente discriminadas, etcétera. Entonces dices, ah, ok, ¿no? Ahí ya hay como puntos a favor en esto, ¿no? Insisto, porque ustedes lo saben, cada vez el nivel de competencia, y que está bueno eso, nos está poniendo estándares más altos. Ok, nos quedan unos 15 minutos todavía. Ok, bueno, hasta acá, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Algo que quieran compartir, algo que quieran recomendar, algo que digan, ah, Charlie y Carlos, creo que se te pasó esto, que es previo a meter los proyectos y que creo que es importante, ¿no? Adelante, ¿eh? Este es un grupo, recuerden, como de aprendizaje colectivo, ¿no? Sí, muy probablemente ahí se me olvidaron cosas, entonces tengan la libertad de compartir. Bueno, voy a tomar un respirito porque siento que hablé mucho. Yo creo que sí sería importante tener el equipo para armar la propuesta, ¿no? Porque también a veces, pues, si tienes tú el rol de procurador de fondos, pues a veces el procurador tiene que, pues, saber obviamente todas las áreas, pero pues a veces te quedas como ahí solito en la nada, ¿no? Y ahí sí te tienes como que hacer tu equipo, ¿no? Que la dirección sepa qué vas a hacer, que el operativo te diga, que la parte contable, porque si no, también pierdes mucho tiempo, ¿no? En que ellos te den sus datos. Entonces yo creo que lo básico es tener un proyecto base y ya sobre ese proyecto base ya lo vas moviendo dependiendo de la convocatoria. Pero lo que sí no se mueve, pues son documentos fiscales, las declaraciones, el diario oficial, todas esas cosas que a veces las tienen los contadores y pues luego los tienes que andar correteando para que te los den. Entonces yo creo que el equipo sí es bien importante para armar propuesta, ¿no? Totalmente, cómo se conforman estos equipos, cómo hay una cultura de trabajo colaborativo, de flujo de información. O sea, fíjense cómo estamos hablando de una cosa muy particular, que es presento mis proyectos, pero hay una transversalidad en capacidades organizativas que a veces sabemos que deben de existir, pero no les damos la suficiente atención. Y estas actividades particulares hay que aprovecharlas para reforzar eso, ¿no? Este flujo de información, esta más horizontalidad en la toma de decisiones, porque también hay que reconocer que estamos en un contexto donde la rotación del personal es importante, ¿no? Entonces, muchas veces pasa, créanme, y estos sí son como convocatorias que salen cada año, cada año, cada año. Los interlocutores tienen pues un histórico de qué pasa con estos casos, ¿no? De que han financiado varios años, y llega a suceder el que, bueno, la persona que metió el proyecto, la que era procuradora de ese fondo, ya no está en la institución. Y entonces las metas que se pusieron, los rubros del presupuesto, etcétera, no, o sea, no coinciden en los informes con la propuesta, ¿sí? Y entonces ahí sí tenemos riesgos importantes, ¿no? Por eso es importante como al menos 2 personas, no importa el tamaño de la organización, ¿sí? Es que conformemos estos grupos a las convocatorias y que también se vinculan con comités de fortalecimiento organizacional. O sea, esos son en realidad estos temas, ¿no? ¿Y cómo les recomendaría que apunten este tema desde la planeación estratégica y desde la planeación operativa? ¿No? Como, insisto, estas capacidades que requerimos fortalecer como de gestión y flujo de información, trabajo colaborativo, que muchas veces son como metas que nos ponemos en nuestras planeaciones estratégicas, pues utilicen estos mecanismos para hacer eso, ¿no? Entonces tiene que haber una compatibilidad. A ver quién va a conformar el comité de propuestas técnicas. No estamos hablando solo de convocatorias, de propuestas técnicas. Tal, tal y tal. Ok, cada cuánto nos vamos a reunir. Debe de haber un drive donde se monte la información actualizada, ¿no? Como esos dispositivos que nos ayude, como dice Mireya, a evitar que tengamos que estar correteando de, oye, mándame esto. Ya afortunadamente la tecnología también nos ayuda un montón a hacer más ágiles estos procesos. ¿Ok? Bueno.
Nos faltan 10 minutos y no me voy a ir sin entrar, al menos, en el primer punto. ¿Sí? Con eso nos vamos a ir pensando con eso, espero que no sueñen con esto, ¿no? Pero que sí se lo queden como algo que me dejó que reflexionar para la sesión de mañana. Y que en medida de lo posible, equipo, se traigan un proyecto la próxima mañana, ¿sí? Tráiganse un proyectito el que quieran, ya si está en un formato de convocatoria, mejor, pero tráiganse un proyectito, ¿sale? Y vamos para hacer un par de ejercicios con estos, al menos 2 o 3 puntos importantes. Vamos a escribir, a presentarlo y a retroalimentarnos entre todos, ¿va? Es como si fuera una retroalimentación de dictaminación en vivo y directo, ¿ok? Bueno, entonces vamos. Pertinencia, ¿no? Recuerden que hablemos que aunque dijimos que es el que menos se nos complica, pues no me lo voy a brincar, ¿no? Porque a veces nos confiamos en este tema y no solamente nos confiamos, este tema determina todo lo demás. Entonces, si hacemos un muy buen planteamiento de la pertinencia a nuestro proyecto, créanme que le vamos a endulzar la vista, el oído a un interlocutor, ¿no? Lo digo en el mejor sentido, de endulzar, no porque estemos vendiendo algo, sino, o sea, sí, pero hay un fondo en esto, ¿no? Y hay una importancia operativa de esto. Eso es lo más importante de este tema y de todos los demás. Bueno, ¿a qué nos referimos con que algo sea pertinente? Con que es relevante y es adecuado para atender necesidades, problemas, y ojo, lo debí de haber puesto con mayúsculas, las prioridades de un contexto en particular, ¿sí? En razón de las dinámicas políticas que existen en esa región. Ojo, no estoy diciendo partidistas, ¿eh? Políticas es en cuanto a cómo se relacionan en términos de sus responsabilidades, compromisos y obligaciones diferentes actores, ¿no? Familias, instituciones, funcionarios, las propias personas, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es importante. Esto lo vamos a ver, la pertinencia, recuerden, en la parte como de diagnóstico, planteamiento del problema, justificación, le llaman de diferentes formas, pero y no comúnmente, casi es una regla que es la primera sección que te preguntan, ¿sí? Lo primero que tienes que escribir. Una intervención que es pertinente, cuando tú la lees como dictaminador, es aquella que para empezar te va a delimitar claramente el problema que le da origen. Neta, equipo, ¿eh? En una línea, en un párrafo como el que ven arriba, ¿sí? Máximo 2 líneas y media, 3 líneas. Ya cuando vemos un parrafote es que ya se perdió, ¿sí? El problema central, el problema de interés público. ¿A quién afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Y dónde está esa situación? ¿Sí? Esos 3 elementos. Entonces, primero es que delimite claramente su problema. Segundo, que presente lo que les decía esto, ¿no? Datos suficientes y actualizados para dar sustento a ese problema. Porque es un problema relevante para el lugar donde yo estoy trabajando, ¿no? ¿Qué me dicen los datos? ¿Qué me dicen las investigaciones? ¿Qué me dice la gente? Las personas con las que estoy trabajando. Ojo, eso también. Hemos avanzado mucho como organizaciones en plantear diagnósticos con datos oficiales. Muy bueno. Pero para realmente demostrar que tienes un enfoque de derechos, debes de incluir metodologías participativas. Y ahí está un reto importante. Tercero, en el mismo planteamiento del problema, tú puedes leer que hay una postura ética de la organización, una postura política, ¿sí? Cómo aborda la realidad. Hasta en el uso de las palabras, en el lenguaje, ahorita lo van a ver, ¿eh? Si es un lenguaje, a veces lo hacemos sin intención, pero es un lenguaje discriminatorio, sexista. A veces utilizamos, ¿no?, sintaxis o narrativas que sin querer hace eso. Entonces hay que cuidar también la forma en cómo estamos presentando esto y que tiene que ser acorde a mi identidad. Y finalmente ya como el plus, ese moradito, es que sí te va a decir no solamente
ya también ha muchos avances, ha habido muchas capacitaciones, etcétera, y que te dicen, dime cuáles son los actores relacionados con tu intervención. Y tú, titulares de derechos, niñas, niños y adolescentes, titulares de responsabilidades, familias, escuelas, titulares de obligaciones. Buenísimo, padre, perfecto. Pero eso no es suficiente, ¿sí? Una cosa es nombrarlos y otra cosa es realmente analizar qué pasa con ellos, ¿no? Cómo se relacionan, quién sí está haciendo lo suyo, quién no, cómo vas a intervenir con algunos de ellos, ¿no? ¿Qué influencia tienen en tu proyecto? Entonces, insisto, lo mismo, tú puedes ver 10 proyectos que te toca dictaminar y los 10 tienen la misma información. Titulares de derecho, titulares de responsabilidad y titulares de obligación. Pero si tú ves algo que abajo dice, bueno, particularmente este proyecto se interesa en los titulares de responsabilidad, tal, porque influyen de una manera tal, así con la problemática, ¿no? O, no sé, estoy ahorita como inventando una narrativa, pero eso ya le da otro enfoque. O sea, no es solamente el verbo, no solamente es el choro, es que eso esté sustentado en un análisis y en realmente una intención de tu organización. ¿Ok? Entonces, ojo, pasar del discurso a la acción es no solamente nombrar a los titulares de X, sino qué onda con ellos, ¿no? ¿Cómo los observas, cómo los entiendes? ¿Va? Ok, bueno, hasta acá me voy a quedar. ¿Qué vamos a ver la siguiente sesión el día de mañana? Vamos a ir el detalle. Les voy a poner ejemplos de buenas prácticas y les voy a poner cosas que deben de evitar hacer, ¿no? Como, ojo acá, por ejemplo, el primero, ten con claridad si trabajas con individuos, niñas, niños, adolescentes, si trabajas con grupos, familias, grupo de vecinos, con comunidades o si trabajas con instituciones. Eso debe de estar expresado en el párrafo de tu problema central, ¿ok? Evitemos poner niños, niñas, adolescentes, sus familias y sus escuelas. No, ya me perdí, ¿no? Porque el problema central, probablemente el obstáculo en los derechos es con los niños, pero yo voy a trabajar, claro, también con familias y escuelas, pero esos son medios, ¿no? Esos son las causas del problema, no el problema en sí. Entonces, si tú no pones en la población específica, vas a marear a quien lo va a leer. Entonces, y no va a entender la coherencia entre objetivos y el análisis, ¿no? Del problema. Entonces, ese tipo de cositas vamos a hablarlo a partir de la siguiente sesión con más detalle, ¿sale? Como estos conceptos ambiguos de calidad de vida, bueno, no me voy a adelantar, pero es una probadita de lo que vamos a ir viendo por cada uno de estos puntos. ¿Ok? Hasta donde nos alcance. Y me gustaría, por favor, de verdad, que en la siguiente sesión también, porque es una información con muchos tips, con muchas recomendaciones, como pueden darse cuenta, es mucha información que se va a quedar grabada, que van a tener el PowerPoint. Pero también me gustaría que ustedes hablen, ¿no? Y digan, oye, ¿qué onda aquí? No entiendo, ¿me puedes dar un ejemplo de esto? Mira, yo le echo así, por favor, porque esto no me gusta, aparte me quedo sin saliva, estar hablándole corrido 2 horas, ¿vale? Bueno, equipo. Pues nada, muchas gracias, nos vemos mañana y pues espero que haya sido interesante la información.